Oh, qué bueno es cantar al Señor, bendecir el nombre de Jehová y cantar alegre su canción por su bondad. Oh, qué bueno es cantar al Señor, bendecir el nombre de Jehová y cantar alegre su canción por su bondad, porque renueva su misericordia, porque renueva su misericordia, porque renueva su misericordia cada mañana, porque renueva su misericordia, porque renueva su misericordia, porque renueva su misericordia cada mañana. Oh, qué bueno es cantar al Señor, bendecir el nombre de Jehová y cantar alegre su canción por su bondad. Oh, qué bueno es cantar al Señor, bendecir el nombre de Jehová y cantar alegre su canción por su bondad, porque renueva su misericordia, porque renueva su misericordia, porque renueva su misericordia cada mañana, porque renueva su misericordia, porque renueva su misericordia, porque renueva su misericordia cada mañana. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Anunciar por la mañana tu misericordia, tu fidelidad cada noche. Anunciar por la mañana tu misericordia, tu fidelidad cada noche. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Anunciar por la mañana tu misericordia, tu fidelidad cada noche. Anunciar por la mañana tu misericordia, tu fidelidad cada noche. ¿Quién es el que salva? Cristo es el que salva. ¿Quién es el que viene? Cristo es el que viene. ¿Quién es el que sana? Cristo es el que sana. Anunciar por la mañana tu misericordia, tu fidelidad cada noche. Anunciar por la mañana tu misericordia, tu fidelidad cada noche. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Anunciar por la mañana tu misericordia, tu fidelidad cada noche. Anunciar por la mañana tu misericordia, tu fidelidad cada noche. ¿Quién es el que salva? Cristo es el que salva. ¿Quién es el que sana? Cristo es el que sana. ¿Quién es el que viene? Cristo es el que viene. Anunciar por la mañana tu misericordia, tu fidelidad cada noche. Anunciar por la mañana tu misericordia, tu fidelidad cada noche. Buenos días, amados hermanos. Buenos días, Rubén, que ya te veo que estás allí, mandando saludo a Mari, a todos los hermanos. Un abrazo grande, Rubén, que la paz de Dios esté contigo y con toda tu familia, ¿verdad? Y estoy viendo también a María Chaparro, ¿verdad? Buenos días, María, buenos días. Estoy viendo también a Mariana,
Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes, hermanos, y que sea un día muy bendecido, ¿verdad?, para cada uno de ustedes y para todos aquellos que van a estar viendo el programa, ¿verdad?, que el Señor los guarde, los cuide, los proteja, ¿verdad?, y que el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes, amados hermanos. Hoy ya estamos 19 de marzo, se nos va marzo, amados hermanos. Programa 634. Y ustedes saben, hermanos, que ayer tuvimos unas conversaciones, ¿verdad?, con varios hermanos, y fue linda la conversación porque nos edificamos unos a otros, ¿verdad? Y a veces entre los hermanos estamos hablando de distintas denominaciones, ¿verdad?, que nos hemos juntado allí por la gracia de Dios. Entonces ellos me empezaron a hablar, a que yo les explicara por qué había tanta diferencia entre uno y otro. Y yo les decía a ellos, el gran tema es que se está confundiendo el pastorado con el evangelismo. Son dos cosas totalmente distintas, ¿verdad? Cuando se confunde eso y se hace el trabajo de uno, lo hace el otro, es algo que trae confusión a la gente. Muchas veces Dios levanta un evangelista y pastor, ¿verdad? Y muchas veces Dios levanta un evangelista y un pastor. Son dos cosas distintas. El evangelista es el que llama las almas, ¿verdad? Y el pastor es el que la doctrina. El pastor es el que les enseña la palabra. Entonces muchas veces se confunde, como yo les decía a ellos, se confunde, amados hermanos, ¿verdad?, que el evangelista, como no tiene lo que Dios le dio al pastor, el pastor tiene que adoctrinar, el pastor tiene que enseñar la palabra para que el pueblo viva la palabra. El evangelista, hermanos queridos, lo que tiene que hablarle a las almas es arrepentimiento, ¿verdad?, como predicó Juan, como predicó Jesús, como predicaron los discípulos, Pedro, el mismo Pedro dice, arrepentíos, ¿verdad? Entonces, el evangelista trae, por esa unción especial de Dios, el arrepentimiento a las almas. Pero después las almas, amados hermanos, tienen que recibir doctrina, enseñanza. Porque tenemos un Dios que es santo, 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 ¿verdad? Y vive en el medio de la santidad, la pureza pura, amados hermanos. Entonces, hoy se confunde esto y muchos evangelistas, ¿verdad?, siguen como evangelistas metiéndose en el trabajo del pastor, ¿verdad? Hay hermanos, hombres de Dios, que Dios los llamó como evangelistas y como pastor. Esos hombres de Dios, hermanos, hacen el llamado y adoctrinan la palabra. ¿Para qué? Porque la palabra habla, hermanos, que se necesitan tutores, ¿verdad? Cuando el árbol comienza a nacer, se les pone, aquellos que conocen de campo, saben que a un árbol se le pone un palito, ¿verdad? Muchas veces palito de escoba, decíamos nosotros, allí derechito, se ataba a ese palo y el árbol nace derecho, ¿verdad? Bueno, ese es el trabajo del pastor. Ese es el trabajo del pastor, la paciencia, el amor, adoctrinar, enseñar, amados hermanos, con mucho amor y paciencia, para hasta que los hermanos, ¿verdad?, dejen de ser niños y empiecen a ser adultos. Es un trabajo de pastor. El trabajo del evangelista no es ese. Es como aquellos que les gustan los pájaros, ¿verdad? Y vos tenés un pájaro que canta y canta y canta y hace barullo, hermano,
Y ese pájaro decía, este lo pongo como llamador. Entonces ponés la jaula, ¿verdad? Ponés el trampero y allí empiezan a caer los pájaros. ¿Por qué? Por el llamador. Ese es el trabajo del evangelista, ¿verdad? Se entiende que estoy hablando algo para que se entienda, que sea algo sencillo de entender, ¿verdad? Pero el que mantiene el pájaro, el que le da de comer, el que limpia la jaula, ¿verdad? Es el dueño, ¿verdad? Y Jehová de los ejércitos es el pastor de los pastores, pero a su vez él levanta pastores para adoctrinar, para enseñar. Entonces, hermanos, ayer en la conversación que teníamos, ¿verdad?, con unos hermanos preciosos, yo le decía, hay pastores que solamente evangelizan y no enseñan, no adoctrinan. Me explico. No son personas malas, pero no adoctrinan, no enseñan, no corrigen, amados hermanos, con amor, con misericordia. Como decía mi pastor Lassiu, cuando él vivía y venía a darme clases y a enseñarme acá, el pastor tiene que tener olor a oveja. El pastor tiene que tener olor a oveja. El pastor tiene que estar entre las ovejas, ¿verdad? El evangelista no. El evangelista hace una campaña y luego le entrega las ovejas a las iglesias. Y hasta ahí llegó su trabajo. Después el trabajo del pastor. Entonces, fue una hermosa charla y los hermanos me decían, qué tremendo, pastor, usted sabe que yo nunca había pensado eso. Le digo, claro, hermano. Ahora, yo sé y conozco pastores que solamente evangelizan, pero no adoctrinan. Y ese es un tema, amados hermanos, que hoy mucho pueblo de Dios está cayendo en un error. Está cayendo en un error. Necesitamos pastores que adoctrinen, que enseñen, que le den el pasto fresco todos los días y el agua fresca a su pueblo, al pueblo de Dios, hermano. ¿Verdad? Entonces hoy vemos tanta liviandad en el pueblo de Dios y ha entrado la apostasía, el poder de Dios. El pastor lo que tiene es a entender, a comprender, amados hermanos, el trabajo de un evangelista y el trabajo de un pastor. Son dos trabajos totalmente distintos. Uno es para que vengan y el otro es para que crezcan. Son dos trabajos distintos. Entonces, hermanos, hoy vemos tanta liviandad, hoy vemos tantas cosas que es la apostasía, es porque no se enseña la palabra. Yo me acuerdo que hace unos años atrás escuché a músicos, ¿verdad?, entre comillas, que se ponían a predicar y decían que ya no se necesitaba pastores. No quiero dar nombre, pero usted imagínese en quiénes son. Usted imagínese una iglesia sin doctrina, sin enseñanza. ¿Qué es lo que pasa? Cada uno se hace un Dios a su manera y se creen que están bien con Dios. Entonces, es tan importante, hermano, tan importante el evangelista como el pastor. Pero el rol de un evangelista totalmente distinto al rol de pastor. ¿Por qué la mayoría de los pastores no aceptaban a Gigi Ávila? Acá en el Uruguay y en varias partes del mundo también. ¿Por qué? Porque Gigi Ávila tenía las dos cosas juntas, evangelismo y pastor. Entonces, él evangelizaba y en la misma evangelización adoctrinaba, ¿verdad? Y eso entraba temor en la gente y todas aquellas almas se convertían a Cristo. Se convertían, pero tenía el privilegio de Dios, nuestro hermano Gigi Ávila, de tener, ¿verdad?, las dos cosas, evangelista y pastor. Cuando nosotros vemos eso, hermano, que no todos tienen ese ministerio, es maravilloso. Cuando nosotros veíamos a David Wilkerson, un evangelista maravilloso usado por Dios, él te evangelizaba y te pastoreaba. Entonces, las almas recibían doctrina, recibían enseñanza.
Hoy, hermano, lamentablemente, quedan pocos. Hay, claro que hay, pero quedan pocos, amados hermanos. Entonces, hay una diferencia que hoy la estamos viendo, lamentablemente, hermano, ¿sí? Que llevan a las almas al error. El evangelista, hermano, solamente hace el llamado. Vuelvo a repetir para que quede bien claro. Ahora, si tiene el don de evangelista y de pastor, el ministerio de evangelista y de pastor, como ocurre en varios, esas almas están enseñadas por Dios para evangelizar, para hacer el llamado y para adoctrinar. Entonces, por eso hay tanta confusión hoy en las iglesias, ¿verdad? El evangelista lo que quiere ver, las almas, 1000 almas, 2000, 15.000, 10.000, 4 almas, 5 almas que vengan. Y el pastor lo que desea, y tiene en su corazón puesto por Dios, es que las almas crezcan en el camino angosto para hacerlas pasar por la puerta estrecha. Son dos cosas distintas. Entonces, se están confundiendo los ministerios, amados hermanos, por falta de conocimiento, por falta de sabiduría, ¿verdad? Y las almas hablan y dicen cualquier cosa, no todas. ¿Por qué? Porque no se sujetan a los pastores, que es lo que Dios levantó para adoctrinar. ¿Me explico? Que Dios nos enseñe a entender esto, hermano. Esto es fundamental, ¿verdad? Cada uno tiene sus talentos, cada uno tiene su ministerio, cada uno tiene los dones, ¿verdad? Entonces, el que tiene el don de interpretación de lengua, ¿verdad? Es algo maravilloso, pero el que tiene el don de milagro es maravilloso, ¿verdad? Y muchas veces Dios puede usar el don de lengua junto con el don de milagro, pero no es siempre, ¿verdad? El don de sanidad, el don de ciencia, hermano. Pero no nos podemos meter en un don que no nos pertenece, salvo que Dios ponga en el corazón nuestro tener 1 o 2 dones, o 3 o 4, como Él quiera, en el momento que Él lo necesita, que Dios lo necesita, nos usa a nosotros. Por eso hoy hay tanta confusión, tantas doctrinas, tantas enseñanzas erróneas, ¿verdad?, que están llevando al pueblo de Dios, hermanos, al abismo. Hermanos, la Biblia habla y enseña, sujetados a los pastores, aquellos que velan por vosotros, ¿verdad? Y cuando vos escuchás que ya no hay más pastores, vos te das cuenta que es una falsedad y un engaño para llevar a las almas al abismo. Cuando Dios hizo todas las cosas, todas las asujetó, ¿verdad? Aún el mar, Dios le dio límites y el mar se sujeta. Todo está bajo el control y dominio del Señor. Los únicos que no nos asujetamos somos nosotros. Entonces, cuando venga el Señor, va a haber muchas sorpresas, hermanos queridos. Que Dios nos ayude a poder entender esto. Yo no te digo, y ojo, y poné atención a lo que te digo, vos a tu pastor también tenés que analizarlo por intermedio de la palabra. Si el pastor está predicando, si está enseñando conforme a la palabra. Si el pastor no predica conforme a la palabra, tú tienes todo el derecho de hablar con tu pastor, decirle, pastor, perdóneme, pero usted se está desviando de la palabra. Vamos a la palabra, pastor. Y ahí lo llevan a la palabra y le hacen ver al pastor que se está equivocando. Porque todos nos podemos equivocar. Pero
La oveja también le puede decir al pastor, pastor, eso no es bíblico lo que usted está diciendo. ¿Comprenden, hermano? Al pastor porque el pastor que haga lo que quiera, no, no es así, no es así. También las ovejitas están mirando al pastor, ¿verdad? Si camina y predica y vive lo que predica. ¿Me explico? Entonces, hermano, esto es un cuerpo y la cabeza es Jesús. Y todos nosotros somos ovejas del Señor. Y tenemos que exhortarnos unos a otros, con amor, con cariño, ¿verdad? Y qué lindo es cuando nosotros como pastores aceptamos la exhortación y nos humillamos y pedimos perdón a Dios. ¿Cuántos tienen orgullo, saben que se están equivocando y por no dar un paso atrás y pedir perdón a la congregación, siguen desviándose cada vez más? No, tenés que frenarte, pedir perdón a la congregación, pedir perdón, ¿verdad?, a nuestro Padre Celestial primeramente, y ahí te reconciliás con Dios, le pedís perdón, que no entendiste la palabra, que fallaste, que erraste, Señor, perdóname, pero vas a la iglesia como pastor y le pedís perdón a la iglesia, ¿verdad? Por eso, hermanos, nosotros debemos entender que este es un camino de exhortación, es un camino de exhortación, ¿verdad? Mira, ahí está mi hermana Cristina ahí. ¿Sabe las veces que mi hermana Cristina me ha tirado las orejas a mí? ¡Ah! Y ella no es pastora. Ella ora, ayuna, clama, y me llama por teléfono y me dice, Julio, metete en ayuno, Julio, metete en ayuno. Y allá me tira las orejas para que yo me tire. Y yo le tengo que obedecer, porque sé que ella está viendo algo distinto cuando yo no estoy ayunando, cuando yo no estoy orando. ¿Me voy a enojar con mi hermana Cristina? No, no me puedo enojar. Porque el que está del otro lado, ¿verdad?, está viendo cosas que uno a veces no la ve. Y cuando ella me dice, mira Julio, metete en ayuno, yo sé por qué te lo digo, digo, está viendo algo, ¿verdad? Entonces, qué lindo es cuando nos exhortamos, hermano, nos exhortamos con amor, para que la obra crezca, ¿verdad? Y que podamos alcanzar el mayor cantidad de almas a través del Espíritu Santo. Por eso, hermano, vuelvo a repetir, para aquellos que recién entran, una cosa es el evangelista y otra cosa es el pastor. El evangelista hace el llamado y luego se lo entrega a la iglesia, se lo entrega al pastor. Y el pastor es el que se encarga de adoctrinar, de enseñar, de mostrar las profundidades de las palabras y que el hermano entre el interés como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, de buscar la llenura del Espíritu Santo, de buscar tener su copa rebosando en el Espíritu Santo, ¿verdad? Ese es el trabajo del pastor. El trabajo del evangelista es llamar las almas y entregársela al pastor, ¿verdad? Pero con un mensaje, arrepentimiento, que es lo que hoy no se ve, hermano, hoy no se ve. Lamentablemente, dice que hablar de arrepentimiento es como que tocamos la moral, como que tocamos los sentimientos de la persona y no podemos hablar de arrepentimiento. La Biblia dice, cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Y si Juan el Bautista, en el medio del desierto, predicaba arrepentimiento y los bautizaba, y cada uno de ellos confesaba su pecado y luego se metía al agua. ¿Comprenden? Cuando viene Jesús, Jesús predica arrepentimiento. Después los discípulos en el libro de los Hechos, vemos claro a Pedro predicando arrepentimiento. Y Jesús le dijo a Pedro, ¿verdad?, en la pesca milagrosa, que lo iba a hacer pescador de hombres. Y lo primero que le puso a Pedro en su corazón, ¿verdad?, fue, amados hermanos, arrepentimiento. ¿Cómo podemos llegar nosotros a las almas para que se entreguen a Cristo si no hay arrepentimiento? La persona sigue viviendo
como vivía antes, creyendo que están bien delante de Dios. Por eso el pastor, hermano, muchas veces se complica la vida el pastor porque las personas usadas por el evangelismo lo traen de otras maneras, sin arrepentimiento. Sin arrepentimiento. Entonces ahí, todo lo que dijo aquel evangelista, vos tenés que desbloquear esa mente y hacerle ver que lo que le explicó estaba mal. Que la palabra dice esto, esto y esto. ¿Comprenden, hermano? Entonces, son dos trabajos distintos, el del evangelista y el del pastor. El evangelista, hermano, no tiene la responsabilidad que tiene el pastor. Son dos cosas distintas. La sangre de cada alma está sobre el pastor. Y tal vez el pastor haya trabajado arduamente, apartándose de todo, sirviendo a Dios, y de repente, hermanos, cuando llegue el momento, no va a ser salvo. Porque no enseñó lo que tenía que enseñar, porque no adoctrinó, hermano. Y eso son cosas que tenemos que saberlas. Por eso, en este programa 634, Arregla tu vida con Dios, estamos comenzando con este sistema, por la conversación que yo tuve ayer con 2 o 3 hermanos, y los hermanos entendieron. Los hermanos entendieron clarito lo que es evangelizar y lo que es pastorear. Que Dios nos ayude, que Dios abra nuestro corazón, ¿verdad? Que si no predicamos arrepentimiento, las almas no se convierten. Se convencen, pero no se convierten. Cuando una alma está convencida, cuando vienen las luchas, vienen los problemas, lo primero que hace es apartarse del Señor. ¿Comprenden? Pero aquella persona que está consagrada a Dios, cuanto más luchas vengan, más dificultades vengan, más alaba a Dios y más se agarra de la palabra de Dios. Entonces, que Dios nos ayude, hermano, que Dios nos ayude a poder entender, como dije al principio, que Dios ha levantado hombres como Gigi Ávila, como David Wilkerson, que tenían, amados hermanos, el ministerio de evangelista y pastor juntos. ¿Comprenden? Por eso cuando Gigi Ávila vino la última vez al Uruguay, se contaban con los dedos de la mano la cantidad de pastores que quisieron juntarse con él para hacer la campaña. Y él dijo, no vengo nunca más al Uruguay. ¿Por qué? Porque David, como es Gigi Ávila, predicaba doctrina y evangelismo. Y esa combinación tan hermosa con esos dos ministerios, ¿verdad? Hoy vemos en todo el mundo pastores, evangelistas, y cuando vos le preguntás, ¿cómo entraste en el camino de Dios? Una campaña de Gigi Ávila. La palabra que salía de su corazón a través del Espíritu Santo les traía el temor reverente a Dios. No un temor castigador, sino un temor reverente. Entonces, cuando las almas pasaban al frente, pasaban quebrantadas, llorando, deseando recibir al Salvador. ¿Comprenden, hermano? Acá vinieron grandes evangelistas, no voy a dar nombre. Y yo participé, hermano, y nos decían a nosotros que los hermanos de la iglesia pasaran todos juntos al llamamiento. Qué tremendo. Pasaban los mismos que ya estaban entregados a Cristo dentro de las iglesias. Nos decían que tenían que pasar. ¿A usted le parece que eso venía de parte de Dios? ¿Saben cómo disparé de esa campaña? ¿Cómo le vamos a decir a los hermanos que tienen 20 años, pase de vuelta a recibir a Cristo, porque así el mundo ve la cantidad que bajaron?
Eso lo viví yo, hermano. Pero cuando venía Gigi Ávila, hermanos queridos, las personas corrían a aceptar a Cristo. Por eso yo quería hablar esto hoy, porque hay mucha confusión cuando uno entra en internet, cuando uno ve el mensaje de fulano, de mengano. Y hay una cosa que es fundamental, hermano. El internet da pasos a que cualquier persona predique. A que cualquier hermano se siente ahí, ponga un celular o la computadora y se ponga a predicar. El predicador tiene que ser llamado por Dios. El predicador tiene que ser llamado por Dios, hermano. El otro día mirábamos una muchacha muy linda, muy linda. Y me llama una hermana que está acá, ahora, escuchando. Me llama esa hermana, me dice, pastor, ¿usted vio la música de fondo que puso? Digo, la verdad que no entiendo nada de música. Sí que la vi. Dice, pastor, esa música es música trascendental. Una música espiritual de Satanás. Dice, yo trabajaba en la macumba. Esa música la poníamos nosotros. Entonces tiene que haber un control de los pastores, con todos aquellos hermanos que están metiéndose en internet. Hermanos queridos, y esa música puede tocar tu mente porque tú le estás abriendo la mente a esa música, amados hermanos. Entonces hoy los pastores tienen que controlar quiénes son los que pueden predicar, hermanos, en internet. No todos pueden predicar en internet. Y hoy vemos hermanos que no están guiados por el pastor a estar en internet. Entonces, todas estas cosas traen confusión, hermano. El internet trae confusión a muchos por la mala conducta nuestra como pastores, que no vigilan sus ovejas lo que ponen en internet. Por eso, hermanos, tenemos que estar sujetos a los pastores. Sujetos a los pastores. Si no hacemos la voluntad de Dios, pastor, yo estoy capacitado para predicar para miles de personas, porque esto es para miles de personas y en distintos continentes. Estoy capacitado. ¿Usted me da permiso, pastor, para yo predicar en internet? ¿Qué le parece, pastor? ¿Comprende lo que quiero decir? Hoy, un hermano que tiene 6 meses en el camino de Dios, recién está siendo rescatado de las tinieblas, ya está predicando para internet, sin conocimiento bíblico y engañando a una cantidad de hermanos. Tal vez en su corazón él quiera hacer las cosas bien, yo no te lo discuto, pero no tiene la capacidad dada por el Espíritu Santo para estar hablando a multitudes. ¿Comprenden lo que quiero decir? Entonces, hoy, hermanos, es un día muy especial, que nosotros tenemos que hablar esto, para que no haya engaño. Porque Satanás, dice la Biblia, hermano, se viste de ángel de luz, engañando aún a los escogidos. Dice que habrá comezón de oír en los últimos días y se amontonarán doctrinas de demonios, engañando al pueblo de Dios. Y tú y yo tenemos que ser sabios, tenemos que ser entendidos. Dice la palabra de Dios, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. En una iglesia hay varios ministerios, ¿verdad? Y tiene que ser levantado cada ministerio por Dios. Y cada ministerio que se levanta tiene que estar sujeto a su pastor. Si un ministerio se levanta sin estar sujeto a su pastor, hermano, está en desobediencia. Y al estar en desobediencia, ¿quién va a tomar el corazón de ese joven o de esa persona cuando un hermano está en desobediencia? Es un espíritu de Satanás.
¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho ojo. Tenemos que tener, hermano, el corazón abierto al entendimiento. Por eso el Salmo 119 es tan rico en enseñanza, es tan rico para que tú te consagres a Dios, ¿verdad? Este salmo siempre está conforme a la palabra de Dios. Miren, dice allí en el Salmo, vamos a buscar dónde me toca hoy, en el 169, 119, 169. Dice, llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová. Dame entendimiento conforme a tu palabra. Hermano, cuando nosotros vemos al salmista, cómo el Espíritu Santo nos enseña a nosotros, cómo nosotros debemos dedicar tiempo a la oración, al clamor, para que Dios nos instruya, para que Dios nos dé la sabiduría, para que Dios nos dé la revelación a través de su palabra. Hermanos, que Dios nos ayude, ¿verdad? Que sin clamor no hay entendimiento. Sin clamor no hay sabiduría de Dios. El salmista lo enseña. Estamos terminando ya el Salmo 119. No vamos a estar repitiendo siempre lo mismo. Pero, amados hermanos, llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová, dame entendimiento conforme a tu palabra. Conocí un muchacho, muy buena persona, y él dice que es evangelista. Y yo le digo, ¿cuánto dedicás de tiempo a la oración? Si no, trabajo, no tengo tiempo, ando corriendo de acá para allá. Digo, ¿y cómo te vas a meter en ir a sacarle las almas al diablo sin oración? ¿Ayunás? No, pastor, dice, hace años que no ayuno. Digo, pero estás corriendo peligro, hermano. Estás corriendo peligro. El evangelista es el que tiene que orar y ayunar de una manera súper especial. Entonces yo le tocaba el caso de Jorge Raskin, ¿verdad? De Carlos, de Carlos Anacondia, de Gise Ávila. Hombres que cuando iban a hacer una campaña le decía a la familia, metan en ayuno de oración porque vamos a hacer una guerra espiritual. Dice, no, yo sé que Dios me protege. Ojo, hermano, yo sé que Dios me protege, pero estás fuera de la voluntad de Dios, porque Dios quiere que ores y ayunes como evangelista. Entonces dice, llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová. Dame entendimiento, ¿verdad? Conforme a tu palabra. Conforme a tu palabra, no conocimiento humano. Si vos querés tener revelación, si vos querés que Dios te abra el corazón al entendimiento, tú tienes que clamar. Tú tienes que meterte en el río de Dios. ¿Te parece que Dios te puede dar conocimiento cuando vos no lo buscas? Cuando la palabra dice, buscarme y viviréis. ¿Comprenden, hermano? Dios quiere llenarte de conocimiento. Dios quiere darte espíritu de discernimiento para que no seas engañado ni por hombre, ni por Tomasino, ni por nadie. Vos tenés que recibir el conocimiento de Dios. Llegue mi oración delante de ti. Líbrame conforme a tu dicho, conforme a tu palabra. ¿Verdad? Hemos orado así, hemos clamado de esta manera. Llegue mi oración delante de ti, líbrame conforme a tu dicho. Mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes tus estatutos. Esto es fundamental. Esto es fundamental. Hoy, hermano, estamos llenos de cantores. Hoy, hermano, estamos llenos de hermanos dentro de la iglesia. Hermanos, cantando.
pero no alabando a Dios. Son dos cosas distintas. Ahora, vamos a escudriñar de vuelta y vas a saber, aquí a través de esta palabra, cuando tú alabas a Dios, mira lo que dice. Mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes tus estatutos. Cuando me enseñes tus estatutos, mis labios rebosarán alabanza. Qué impresionante, hermano. Cuando escudriñamos la palabra y vamos al secreto de la palabra, no es cantar por cantar. Amados hermanos, hoy se ve mucho agite, pero de alabar a Dios del corazón. No, porque no buscan a Dios, porque no escudriñan la palabra. Dios es el que ensancha tu corazón para que tú corras por la palabra. Lo leímos en el Salmo 119, ¿verdad? Entonces, hay hermanos dentro de la iglesia que alaban a Dios y llegan a la presencia de Dios de una manera maravillosa. Y vos lo mirás y das gloria a Dios por esos hermanos. Y ves a otros que están con los ojos abiertos, ¿verdad? Allí como que están de jarana, otros con el celular. Hermanos, ¿por qué? Porque no buscan a Dios, porque no tienen el temor de Dios, porque todavía la palabra de Dios no abrió el corazón de ellos, ¿verdad? Entonces, hermano, una cosa es la alabanza, cuando vos conocés la palabra y guardás la palabra, y otra cosa es la alabanza, ¿verdad? El cantar sin obedecer la palabra. Son dos cosas distintas. Mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes tus estatutos. Cuando me enseñes. Quiere decir que hay un sacrificio del salmista de buscar a Dios en ayuno, en oración, ¿verdad? Que la palabra de Dios lo vivifique para luego cantar a Dios con todo el corazón. Dice, hablará mi lengua tus dichos, hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Todos tus mandamientos son justicia. Qué lindo, hermano. Qué lindo cuando escudriñamos la palabra. Qué lindo cuando nos metemos en este río de Dios, en esta pradera de pasto verde, que es enseñanza para que nosotros podamos orar, para que podamos cantar llegando a la presencia de Dios. ¿Comprende lo que quiero decir? Esté tu mano pronta para socorrerme. Él siempre sabía, el salmista, que necesitaba de Dios, que el enemigo acechaba contra él, que no era con la fuerza humana del salmista, sino que él sabía que la protección, todo venía de parte de Dios, pero él clamaba a Dios. Esté tu mano pronta para socorrerme. Él dependía pura y exclusivamente de Dios. Y hay muchos hermanos que dependen de su fuerza y no de Dios. Por eso hay que conocer la palabra. Por eso cuando tenemos un problema tenemos que acudir a Dios. Señor, tú eres el único que me puede salvar. Tu palabra dice, venir a mí los cargados y trabajados, que yo haré descansar. Señor, pongo mis cargas. Señor, mira que el enemigo me persigue con angustia, con esto, con aquello. Señor, socórreme, ayúdame. Esté tu mano pronta para socorrerme, porque tu mandamiento he escogido. Siempre mostrándole a Dios que él amaba la palabra, que él escogía sus palabras, ¿verdad? La palabra de Dios. Siempre el salmista diciendo, ahora tú oras de esta manera, tú le oras a Dios, Señor, socórreme porque yo amo tu palabra, porque yo guardo tu palabra, porque yo vivo tu palabra, socórreme, Señor, porque el adversario anda alrededor mío, como león rugiente buscando a quien devorar. Socórreme, pero Señor, yo amo tu palabra, Señor, yo guardo tu palabra, yo vivo por tu palabra. ¿Oramos así, hermanos? ¿Oramos así? Por eso la diferencia entre la enseñanza de un pastor
y un evangelista. ¿Van entendiendo? Porque tus mandamientos he escogido. He deseado tu salvación. He deseado tu salvación, oh Jehová. He deseado tu salvación. ¿Verdad? ¿Qué dice el apóstol Pablo? Amar su venida. Amar su venida. ¿Qué dice el apóstol Juan en Apocalipsis? El Espíritu y la iglesia dice, ven, Señor Jesús, te estamos esperando. ¿Verdad? Amar ese día, amar esa salvación tan grande que Dios ha hecho sobre nosotros. Estamos clamando, Señor, ven a buscarme. ¿Saben por qué muchos de nosotros no oramos, ven a buscarme? Porque no estamos bien delante de los ojos de Dios. No nos animamos a decir, Señor, ven a buscarme. Porque siempre hay algo ahí que no te deja decir, Señor, ven a buscarme. Señor, amo tu venida. Ven pronto a buscarme. ¿Comprenden, hermanos? He deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. ¿Estamos consagrados así? ¿Le hablamos así a papá? ¿Comprende lo que digo? Realmente la ley de Dios es tu delicia. No tendremos que examinarnos cada uno de nosotros y decir, Señor, todavía tu ley no es mi delicia. Abre mi corazón. Dame el entendimiento para que tu ley sea mi delicia. ¿Comprenden, hermano? ¿Cuántas cosas, hermano, tenemos que aprender a través de su palabra? Señor, vivifícame conforme a tus dichos. Señor, vivifícame conforme a tu palabra. ¿Estás orando así al Señor? ¿Estás orando así? ¿Sabes que cuando orás así, llegás al corazón de Dios de una manera maravillosa? Porque ahí es cuando vos entendés, o sea, le das a entender a Dios que vos ya no querés vivir más, que solamente querés vivir conforme a la palabra. Que ya no está más el ego, el yo, ha muerto todo en tu vida. Ahora, Señor, heme aquí. Yo quiero deleitarme en tu palabra. No quiero vivir más conforme a lo que yo vivía. Ahora, Señor, quiero seguirte. Ahora, Señor, quiero hacer tu voluntad. ¿Comprenden? Mira, hermano, yo a veces discrepo, y ustedes saben que yo discrepo, porque Dios dice que nos dio un libre albedrío a cada uno de nosotros, y es verdad, yo no puedo patear contra un clavo de punta, pero ¿hasta dónde llega el libre albedrío en un hijo de Dios? ¿Hasta dónde? Hasta que se bautiza en agua, porque después queda sepultado con Cristo. ¿Y una persona muerta tiene libre albedrío? No, es heme aquí, Señor, heme aquí. Señor, yo quiero hacer tu voluntad y morir a nosotros mismos, hermano. El que se bautizó en agua, por eso la enseñanza de lo que es el bautismo, es morir junto con Cristo para luego tener la vida eterna. Si yo no muero, como dijo Juan el Bautista, si yo no mengua, si yo, como dice Pablo, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Qué te mostró Pablo? Que él estaba sepultado. Y tú y yo tenemos que caminar sepultados. Pero tenemos libre albedrío. Nosotros podemos escoger esto o aquello. No, nosotros lo que tenemos que es orar, consultar a Dios. Señor, vivifícame. Señor, enséñame tu palabra. Señor, ¿qué debo de hacer? Ayúdame, socórreme. No dejes que mi pie dé un pie en falso, que yo me deslice de tu camino. Enséñame, Señor, dame discernimiento, dame sabiduría, revélate a mi vida, Señor. Porque yo estoy sepultado contigo, Señor. Soy una nueva criatura. Señor, necesito esa leche espiritual como el niño recién nacido. Señor, edifícame en tu palabra.
estamos orando así, hermano. Y a veces, hermano, ya tenemos 30 años en el camino de Dios. Y nunca hemos orado con lágrimas pidiéndole conocimiento y sabiduría a Dios. ¿Comprenden? Que Dios nos ayude. Y estamos terminando el Salmo. Viva mi alma y te alabe. Señor, viva mi alma para alabarte. Que mi alma sea un alma de adoración a ti, Señor. Enséñame a adorarte. Enséñame a humillarme delante de ti. Que mi alma esté humillada, que mi espíritu esté humillada, que mi carne esté humillada delante de ti. A veces tenemos el espíritu humillado, a veces tenemos el alma humillada, y la carne, tenemos que humillarnos alma, cuerpo y espíritu. Viva mi alma y te alabe. Viva mi alma y te alabe. Para vivir tu alma se tiene que humillar. Si mi pueblo se humillare, donde es invocado mi nombre, yo sanaré la tierra. Por eso, hermano, dice, y tus juicios me ayuden. Mira la humildad. Si es que David escribió, porque no se sabe quién escribió, bien, unos dicen David, otros dicen Esdras, pero yo me inclino más por David, ¿verdad? Y tus juicios son sanos, son limpios, tus juicios me ayuden. Yo anduve errante como oveja, extraviada, busca a tu siervo. Cada uno de nosotros anduvimos como oveja extraviada. Por eso, hermanos queridos, vuelvo al principio. Una cosa es ser pastor, otra cosa es ser evangelista. El pastor te va a llevar a la palabra, te va a llevar al río. El pastor te va a llevar a que recibas la unción del Espíritu Santo. El pastor no te la puede dar, porque el único que bautiza con el Espíritu Santo es Jesús, dice la Biblia. Dijo Juan, yo no soy digno de desatar las correas de los zapatos del que viene atrás de mí. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. No es cosa del hombre. Por eso hay que buscar a Jesús. Por eso hay que sumergirnos en el río. Porque cuando Dios ve, cuando nuestro Señor ve que tú amas la palabra y te metes en el río de Dios y clamas conforme a la palabra de Dios, ¿verdad? Pidiendo el revestimiento del poder de Dios. Ese poder te va a llenar de amor por las almas. Ese poder de Dios te va a tener la autoridad contra Satanás y todas las huestes espirituales. Pero ese poder te va a enseñar las Escrituras. Porque el Espíritu Santo vino para enseñar las Escrituras. Cuando los discípulos recibieron el poder, como lo digo siempre, se les fueron los temores. Y aquellos que hicieron matar a Jesús, ¿verdad? Pedro se levanta, ahí en Hechos 2, les predica a ellos mismos, a los sacerdotes, al Sanedrín, a los fariseos, a los saduceos, que gritaban, crucifíquenle, crucifíquenle, crucifíquenle. Y Pedro tuvo miedo y huyó Pedro, amados, y todos los discípulos huyeron. Pero cuando recibieron el poder, cuando recibieron la promesa del Espíritu Santo, se les fueron los temores y predicó la palabra, y como 3.000 almas de aquellos que gritaban crucifíquenle, crucifíquenle, se entregaron a Cristo. Y luego otras 5.000 almas, dice la palabra, y no se contaban las mujeres ni los niños. Imagínense que de 3.000 capaz que fueran 5.000, 4.500 el primer discurso de Pedro, y el segundo de 5.000 capaz que eran 7.500 almas que habían estado clamando para que soltaran a Barrabás y mataran al Mesías. Y Pedro ya no huyó. ¿Por qué no huyó Pedro? ¿Por qué no huyeron los discípulos? Porque habían recibido el poder de lo alto. Entonces el pastor lo que enseña, que cada discípulo tiene que clamar, llorar por el bautismo del Espíritu Santo, para recibir conocimiento, para recibir sabiduría y para no ser engañados
por nadie. A eso fue levantado por Dios los pastores, a llevarte a un encuentro personal con Jesús. Yo decía acá el otro día en la iglesia a los hermanos nuevos que cada uno tiene que orar, clamar, ayunar, pidiéndole a Dios, Señor, quiero tener un encuentro personal contigo. Hermano, Dios quiere un encuentro personal contigo. Ahora, ¿está en el deseo en tu corazón de clamar a Dios para tener ese encuentro personal con Él? ¿Comprende lo que quiero decir? Que Dios nos ayude, hermano, que Dios nos ayude. Quiero dar un testimonio. Ayer, hermanos, veníamos con Mari, con la sierva, y veníamos con Marianita de la escuela. Suena el teléfono. Hermanos amados, yo hace 8 años que me jubilé. Esta persona hace como 11 años que se jubiló. Me llama por teléfono y me dice, soy fulano de tal. Soy fulano, no sé qué, me dio el nombre. Digo, la verdad que no te conozco. ¿Quién sos? Fíjense en que yo no lo veo a él hace 12, 13 años. Soy José y me da el apellido. Digo, pero gloria a Dios. Paré el auto allí y nos pusimos a conversar. Julio dice, vos siempre pasabas hablando de Dios y hablando de Dios y hablando de Dios allá en la fábrica. Quiero ir a tu casa. Tuve un sueño, tuve una visión con el arrebatamiento que tanto hablaste. Voy a ir a tu casa. Digo, no venga, yo voy a tu casa, vivo en Montevideo. Dice, no, esto lo tengo que hablar a solas contigo. Porque quiero saber qué fue lo que vi. Ese hombre, hermano, ese hombre, se cae y el hueso de la pierna trancó la rodilla y el hueso se le metió acá, no sé cómo se llama el hueso ese, se le metió donde hace así, ¿verdad? El hueso acá en la cintura, y se le partió el hueso y se abrió así y subió para arriba. Y nosotros empezamos a clamar por él. Yo iba a la casa y acá en la iglesia se estaba clamando por él. Y un día me manda a buscar, él estaba internado. Me dice, Julio, mi familia dice que estoy loco. Mi familia dice que estoy loco. Los médicos no me quieren creer. Lo estoy obligando a que me hagan una placa. Digo, ¿pero qué te pasó? Vi entrar una luz por la ventana, maravillosa esa luz, y de repente sentí que los huesos se fueron al lugar. Y ¿sabes una cosa? Quiero una placa porque Dios me sanó. Fíjense, hermanos, y él recibió toda esa sanidad y todo, y vino un par de veces a la iglesia y dejó la iglesia. ¿Qué es lo que quiero explicarte? La palabra de Dios jamás volverá vacía. Este hombre tuvo un sueño que viene a hablar conmigo del arrebatamiento. Y yo le digo, mira, Dios mostrándome que estamos en los últimos días del arrebatamiento. Y Dios te ama mucho y Dios quiere salvarte. Y Dios quiere y va a tratar contigo para que tú entiendas el amor de Jesús, que es un amor eterno, y estás escogido y predestinado de antes de la fundación del mundo. Tuviste la gloria de Dios en ese hueso. ¿Cómo llegó? Hermano, cuando los médicos le sacaron la placa, el hueso estaba en el lugar. Y esto otro que se abrió así, donde trabaja así, que se abrió todo esto, fue al lugar. Y él caminó sin bastón, sin nada, cuando vino del hospital. ¿Verdad? ¿Cómo Dios está llamando, hermanos, a su pueblo? En sueños, visiones, como dice el profeta Joel, que en los últimos días
Dios derramará de su espíritu sobre toda carne, lengua y nación, y verán visiones, sueños. Hermano, el amor de Dios para que ese hombre se convierta. Y mañana miércoles viene, amados hermanos. Qué lindo, amados hermanos, qué lindo ver cómo Dios ama las almas y cómo las llama. Se apartó, fíjense que, ya le digo, 11, 12 años, 13 años. Y él venía acá a la iglesia, pónganle en 20 años atrás. Fíjense cómo se apartó. Pero Dios en su misericordia llamándolo. Pero Dios te está llamando a ti también. Dios te está llamando a ti. Que Dios hizo grandes milagros sobre tu vida. Y Dios te está llamando a ti. A que le entregues totalmente tu vida. Por eso, hermanos, la palabra de Dios nunca volverá vacía. Lo que tú has hablado de Dios hace años empieza a dar fruto en los corazones. Y eso es lo lindo que sabemos nosotros los hijos de Dios, como saben ustedes, que la palabra de Dios nunca volverá vacía, sino que con el cometido que Dios la mandó, luego empieza a dar fruto. Hablen la palabra, no se me achiquen, hablen la palabra. No importa quién es la persona. No quiero dar detalles porque sé que los familiares me escuchan, ¿verdad? No quiero dar detalles quién es. Pero sí, hermanos queridos, ver cómo la palabra después de tantos años empieza a brotar. Todo lo que tú has hecho, todo lo que tú has hablado, llegó el momento de la gran cosecha. Los campos están blancos, empiezan a dar fruto. ¿Comprenden lo que quiero decir? Por eso, hermanos, no nos apartemos de la palabra. Cada vez busquémoslos más, pero busquémoslos por la palabra. Oren en el Espíritu. ¿Qué es orar en el Espíritu? Cuando comencé el Salmo 119, eso les expliqué. Es orar por intermedio de la palabra. La palabra es Espíritu. Oren por intermedio de la palabra, hermano. ¿Comprenden lo que quiero decir? Que Dios los bendiga grandemente. Hermanos, ayer me llamó el pastor Erwin Cecinares, porque unos pastores tuvieron que cambiar de ciudad. Así que hoy, a las 8:15 más o menos, estoy en la radio para Nueva York. Todo aquel que quiera escucharme, Cristina, que el otro día llegaste tarde, porque claro, cambiaron los horarios allá. 8:15, 8:10, voy a estar allí en la radio de Nueva York. Oren por mí para que Dios me dé palabra. No sé lo que voy a predicar todavía. Oren por mí para que Dios me dé palabra. Amén. Para que esa puerta abierta jamás se cierre, sino que Dios lleve la palabra a los 5 continentes. Que Dios los bendiga grandemente. Los amo, los quiero. Que el Señor los guarde y los cuide. Martincito, un abrazo, Martín. Que Dios te bendiga. Y a todos los que están allí. Amén.